La escultura barroca se refiere a estatuas, ornamentación de ciudades, en plazas, jardines o fuentes. En España existen imágenes religiosas talladas en madera. En cuanto a características generales tenemos la reproducción humana real, el desnudismo en su estado puro, composición asimétrica, donde predominan las diagonales, cuerpos sesgados y oblicuos, esquemas compositivos sin geometrismo, seriedad, reflejado en la inquietud de los personajes, escenas, amplitud y falta de sencillez y naturalidad en el ropaje. En el desnudismo existe la técnica del escorzo, que se refiere a contornos difusos e intermitentes, que dirigen la obra al espectador con expresionismo. Dan gran importancia a lo desnudo, creando grupos compositivos que permitan la contraposición de las mujeres al incidir sobre la superficie de las esculturas. Se utiliza preferentemente la madera, el metal, el oro y el granito. En Italia destaca Giangua Lerniti, hijo de Pietro, escultor minerista. Estudió modelos clásicos y renacentistas. Bernini, considerado el Miguel Ángel del siglo XVII, eclipsó al resto de los artistas, donde representa las figuras de sus obras en el momento de máxima tensión y usa la forma nudista. En cuanto a temáticas y tipologías, tenemos el retrato, como ejemplo Luis XIV. En cuanto a lo religioso, San Bruno. También tenemos lo funerario, que representa papas y reyes, y tenemos como ejemplo la tumba del Papa Urbano VIII. En cuanto a mitología, simbolismo moral, tenemos a Perseo y Andrómeda. Una característica esencial del arte barroco es que se define por su capacidad de integrar en un único conjunto todo tipo de expresiones artísticas, arquitectura, escultura y pintura, creando el llamado Theatrum Sacrum. Gian Lorenzo Bernini, escultor portentoso y arquitecto visionario, puso su inmenso talento al servicio de los papas y de su proyecto de convertir a Roma en la capital artística de la cristianidad. Bernini realizó sus primeras esculturas notables en los jardines de la Villa Borghese, como el rapto de Proserpina y Apolo y Dafne. El virtuosismo técnico y la extraordinaria expresividad de estas piezas dieron a Bernini una fama instantánea como escultor. Chanteloup decía que las estatuas revelaban un talento completamente particular para expresar las cosas con la palabra, el rostro y la gesticulación, para hacer ver tan agradablemente como los más grandes pintores han sabido hacer con los pinceles. El nuevo pontífice vio en Bernini un nuevo Miguel Ángel, un hombre universal. Enseguida se le encargó la Basílica de San Pedro, donde Bernini realizó el baldaquino del altar mayor de San Pedro y la tumba monumental del propio Papa Urbano VIII. La cabra maltea, escultura problemática en los inicios de Bernini, fue considerada un original helenístico. Bernini prestó gran interés por la historia del arte. Se puede decir que las obras de su juventud podrían inscribirse dentro del clasicismo académico. Mostró una gran admiración y estudió a Miguel Ángel, a quien trata de imitar siendo pintor y arquitecto. También se interesa en otros géneros de los que puede extraer detalles clásicos como la pintura de Rafael. Escultura en España. La temática tratada es religiosa, y solo en la corte existe la escultura monumental. Los temas mitológicos y profanos están ausentes. Se realizan retablos con figuras en bajo relieve. En la escultura española destaca la imaginería, siendo el material más utilizado la madera. Se utiliza la policromía. En cuanto al sentido realista, las imágenes contienen ricas vestiduras, cabellos reales, ojos y lágrimas de cristal. La finalidad de las esculturas es sugerir emoción religiosa. En el siglo XVII existen dos escuelas principales, la escuela andaluza y la escuela castellana. La escuela castellana está centrada en Valladolid y Madrid. Presenta realismo exagerado, dolor y crueldad con abundancia de sangre, profundo dinamismo, caricaturización de personajes malvados, fuerte moldeado y gran expresión en rostros. Como ejemplo, Piedad de Gregorio Fernández. En la escuela andaluza está extendida por Sevilla, Granada y Málaga. Ya no existe exageración del realismo.
predomina la serenidad, las imágenes bellas y el moldeado suave. Como ejemplo, el Cristo de la Clemencia de Juan Martínez Montanés. Escultura en Italia. Existe libertad compositiva, movimiento externo, composición diagonal, carácter instantánea y representación naturalista. Como gran ejemplo, Apolo y Dafne. El estilo de Bernini evoluciona hacia formas que captan el instante del movimiento físico como resultado de la acción que representa. Es un estilo de gran dinamismo e intensidad dramática y de gran profesión técnica. Tenemos dos ejemplos, el Éxtasis de Santa Teresa y el David de Bernini, en el cual se puede notar la expresión de la cara. Otra gran escultura es Eneas abandonando Troya. El tema nos permite una de las representaciones de las tres edades del hombre. Es una obra de carácter literario con significado moral y edificante. En esta obra está representada la piedad. También muestra un completo dominio técnico, utilizando el juego de claroscuros. Escultura en Francia. En Francia existen dos grandes esculturas. El Milón de Crotona, de Pierre Puget, obra que es comparada con el David de Bernini. La anatomía se halla también en tensión incontenible. Y Bertumno y Pomona, de Jean-Louis Lemoyne. Para entender un poco más acerca de la escultura barroca, leeremos un análisis sobre una de las esculturas más representativas de la misma, el Rapto de Proserpina. Esta se encuentra en la Galería Borghese en Roma. Está hecha de mármol y mide 2,95 metros. Fue encargada por Scipione Borghese. Representa un asunto procedente de la Metamorfosis de Ovidio. Representa a Proserpina siendo raptada por Plutón, soberano de los infiernos. A partir de este mito, trata el tema de la violencia siguiendo los modelos de la escultura helenística. En cuanto a la composición, es una línea vertical a la que se contraponen tres brazos en horizontal, los dos del dios y uno de la joven. Las manos de Plutón se hunden en el cuerpo terso de la joven, y la carne cede bajo la presión. La ceja del dios se deforma bajo el empuje de la mano de la diosa. A los pies de la estatua, el cancerbero, el monstruoso animal que guarda las puertas del reino de Plutón, es una de las imágenes más naturalistas de la historia de la escultura. La posición, un contraposto retorcido, permite una multiplicidad de puntos de vista. Así, podemos observar simultáneamente el rapto con Plutón, tratando de mantener a Proserpina sujeta, de la llegada al Hades y de la petición de Proserpina a su madre de regresar durante 6 meses a la tierra. Si contemplamos desde la derecha con las lágrimas de la mujer, el viento sobre su pelo y el cancerbero ladrando. Es notable la representación de los detalles. Proserpina empuja la cabeza de Plutón estirando su piel, y los dedos de éste aprietan cruelmente la carne de Proserpina tratando de inmovilizarla. La obra tiene un carácter violento y dinámico, mostrándonos la resistencia de Proserpina al rapto de Plutón, y creándose diferentes texturas según la posición de las diferentes figuras. La tensión, atracción, repulsión impregna toda la obra de un poderoso dinamismo de gran fuerza expresiva. El mito acaba siendo un vehículo excelente para la lección moral, así oponiendo la brutalidad de Plutón a la belleza de Proserpina, se confronta el vicio con la virtud. Así se expresan los diferentes comportamientos psicológicos de los personajes, representando los affecti, los estados anímicos, los estados del alma, que resultan ser uno de los elementos más característicos de la plástica barroca. Se puede observar en el detalle la capacidad de Bernini para convertir el frío mármol en pura carnosidad. Las manos de Plutón se hunden en la carne de Proserpina, creando efectos de gran sensualidad y erotismo. Existían varios tipos de confrontaciones entre diferentes géneros artísticos, el cual se denominaba parangón. En esto se pretendían comparar las cualidades de las diferentes artes y su capacidad narrativa. La pintura ofrece mayores posibilidades escenográficas, mientras que la escultura permite una mayor expresividad.